Era el año 1947, un año que marcaría el inicio de un misterio que perdura hasta nuestros días. El mundo, todavía recuperándose de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, miraba con esperanza hacia un futuro más brillante, lleno de promesas y posibilidades. Poco se imaginaba nadie que en un remoto rincón del desierto de Nuevo México, un evento de extraordinaria importancia estaba a punto de ocurrir. Un evento que cambiaría la historia, un evento que encendería la imaginación, despertaría controversia y alteraría para siempre nuestra percepción del cielo y lo que podría estar más allá. En un caluroso día de verano en julio, el ranchero William McBrazel se topó con algo inusual en su pastizal, algo que nunca había visto antes. Esparcidos por la tierra seca, yacían extraños restos metálicos, diferentes a cualquier cosa que hubiera visto antes, fragmentos que parecían de otro mundo. El material era ligero y aparentemente indestructible, con marcas peculiares que desafiaban toda explicación lógica y científica. Preocupado, Brazel informó de su hallazgo a las autoridades locales, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que resonaría a través de la historia y más allá. La noticia del descubrimiento se extendió como la pólvora, atrayendo rápidamente la atención del cercano campo aéreo del ejército de Roswell, que no tardó en actuar. Personal militar, liderado por el mayor Jesse Marcel, descendió sobre el lugar del accidente, acordonando la zona y recogiendo los misteriosos restos con gran cuidado. Los informes iniciales del campo aéreo del ejército de Roswell hablaban de la recuperación de un disco volador, lo que causó conmoción en los medios de comunicación y capturó la imaginación del público de inmediato. Sin embargo, esta ola inicial de excitación duró poco, ya que las autoridades se apresuraron a cambiar la narrativa. En cuestión de horas, la versión oficial dio un giro dramático, dejando a muchos confundidos y escépticos. El Departamento de Guerra, deseoso de sofocar la creciente especulación, emitió una declaración contradictoria que cambiaría el curso de la historia. El objeto encontrado en el desierto, afirmaban, no era un disco volador en absoluto, sino simplemente los restos de un globo meteorológico. Una explicación que muchos encontraron difícil de creer. Los restos, explicaron, no eran más que reflectores de radar e instrumentos meteorológicos utilizados en experimentos científicos rutinarios. El público, tranquilizado por la explicación del gobierno, aceptó en gran medida esta nueva versión de los hechos, aunque algunos seguían dudando. El incidente de Roswell, al parecer, no era más que un caso de identidad equivocada, o al menos eso es lo que querían que creyéramos. A pesar de la explicación oficial, persistían los rumores de algo más extraordinario, algo que no podía ser fácilmente explicado o descartado. Los residentes locales que presenciaron la actividad militar en el desierto relataron historias de luces inusuales en el cielo y de extraños materiales de otro mundo siendo recuperados. Estas historias se transmitieron de boca en boca, creando una atmósfera de misterio y especulación. Algunos afirmaron haber visto cuerpos, no de este mundo, siendo transportados al amparo de la oscuridad. Estas afirmaciones, aunque impactantes, fueron rápidamente desacreditadas por las autoridades. Estos relatos, descartados como producto de imaginaciones hiperactivas, fueron ignorados en gran medida por los principales medios de comunicación. Sin embargo, en las sombras, la curiosidad y la duda continuaban creciendo. A la intriga se sumaron las incoherencias de la propia historia oficial. Las respuestas evasivas y los documentos con secciones redactadas solo alimentaron más las sospechas. Los testigos informaron haber visto un objeto de gran tamaño, mucho mayor que cualquier globo meteorológico, siendo cargado en camiones militares. Este objeto, según ellos, no se parecía a nada que hubieran visto antes. Los propios restos, según ellos, poseían propiedades inusuales que desafiaban toda explicación. Materiales que parecían indestructibles y que no correspondían a ninguna tecnología conocida. La explicación oficial, aunque aparentemente plausible en apariencia,
no abordaba estas discrepancias. Las autoridades insistían en que no había nada fuera de lo común. Lo que alimentaba el creciente escepticismo era el secretismo del gobierno en torno al incidente. La falta de transparencia solo aumentaba las sospechas de que algo estaba siendo ocultado. Los restos fueron trasladados a una base militar secreta para no ser vistos nunca más. Este movimiento solo sirvió para avivar las teorías de conspiración. Los testigos fueron silenciados, obligados a guardar silencio bajo amenaza de represalias. Muchos de ellos vivieron con miedo, temiendo las consecuencias de hablar. Cuanto más intentaba el gobierno ocultar la verdad, más convencidos estaban algunos de que algo extraordinario había ocurrido en el desierto de Nuevo México. Las protestas y las demandas de transparencia se hicieron más fuertes. El incidente de Roswell, aunque olvidado en gran medida por el público en general, siguió cociéndose a fuego lento bajo la superficie. La historia se mantuvo viva en la memoria colectiva. Para un pequeño pero dedicado grupo de investigadores y entusiastas de los ovnis, se convirtió en un enigma tentador, un misterio que pedía ser resuelto. Estos investigadores dedicaron sus vidas a descubrir la verdad. Creían que el gobierno, por razones desconocidas, estaba ocultando la verdad sobre lo que realmente sucedió en Roswell. Las audiencias gubernamentales y las demandas de desclasificación de documentos se convirtieron en una constante. Se sembraron las semillas de una conspiración destinada a florecer en un fenómeno en toda regla en las décadas venideras. La fascinación por el incidente de Roswell solo creció con el tiempo, convirtiéndose en un pilar de la cultura popular y la ufología. A medida que la década de 1950 daba paso a la turbulenta década de 1960, el interés del público por los ovnis se disparó. La gente miraba al cielo con una mezcla de asombro y temor, preguntándose qué secretos podrían estar ocultos entre las estrellas. Alimentados por la paranoia de la Guerra Fría y una creciente desconfianza hacia la autoridad, cada vez más personas empezaron a creer que no estábamos solos en el universo. La tensión política y social de la época solo aumentaba la sensación de que algo grande estaba siendo ocultado. Los avistamientos de objetos voladores no identificados se dispararon con informes procedentes de todos los rincones del planeta. Desde las zonas rurales hasta las grandes ciudades, la gente reportaba haber visto luces extrañas y formas misteriosas en el cielo nocturno. El incidente de Roswell, relegado antaño a los márgenes de la conciencia pública, volvió a ser el centro de atención. Lo que antes se consideraba una mera anécdota se transformó en un enigma que exigía respuestas. Los investigadores, armados con nueva información e impulsados por el deseo de conocer la verdad, comenzaron a reexaminar los acontecimientos de 1947. Se sumergieron en archivos polvorientos y documentos olvidados, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre el misterio. Localizaron a testigos que habían permanecido en silencio durante décadas, descubriendo nuevos y sorprendentes detalles sobre el accidente y sus consecuencias. Estos relatos, a menudo ignorados o desacreditados, comenzaron a formar un cuadro más completo y perturbador. Estudiaron minuciosamente documentos gubernamentales desclasificados, buscando pistas que pudieran haber sido pasadas por alto. Cada página revisada, cada línea leída, podía contener la clave para desentrañar la verdad. Cuanto más aprendían, más convencidos estaban de que la historia oficial era una mentira. Las piezas del rompecabezas no encajaban y las inconsistencias eran demasiado grandes para ser ignoradas. El incidente de Roswell, argumentaban, no era un caso de identidad equivocada, sino un auténtico acontecimiento extraterrestre. Los fragmentos encontrados en el lugar del accidente no se parecían a nada conocido por la ciencia de la época. El objeto que se estrelló en el desierto no era un globo meteorológico, sino una nave espacial procedente de otro mundo. Los materiales recuperados eran de una tecnología que desafiaba la comprensión humana. Los cuerpos recuperados de los restos no eran maniquíes de prueba, como afirmaba el gobierno, sino seres extraterrestres. Estas criaturas, con sus características inusuales, no podían ser explicadas por la ciencia terrestre. El gobierno, según ellos, había ocultado la verdad por miedo al pánico masivo y al potencial de malestar social. La idea de que no estábamos solos en el universo era demasiado impactante para ser revelada sin consecuencias. Estas teorías
aunque tachadas de extravagantes por los escépticos, encontraron eco en un público ávido de respuestas. La gente quería creer, y cada nueva pieza de información solo alimentaba su curiosidad. La idea de que estábamos siendo visitados por seres de otros planetas, antes materia de ciencia ficción, estaba de repente dentro del reino de lo posible. Las historias que antes solo se veían en películas, ahora parecían tener una base en la realidad. El incidente de Roswell se convirtió en un fenómeno cultural, inspirando innumerables libros, documentales y éxitos de taquilla de Hollywood. La fascinación por lo desconocido se convirtió en una parte integral de la cultura popular. Se convirtió en un símbolo del secretismo gubernamental y del poder perdurable de lo desconocido. La búsqueda de la verdad sobre Roswell continúa, alimentada por la eterna curiosidad humana y el deseo de desentrañar los misterios del universo. La década de 1970 fue testigo de un resurgimiento del interés por el incidente de Roswell, alimentado en parte por la publicación de varios libros sensacionalistas que pretendían exponer la verdad sobre el accidente. Estos libros, a menudo basados en fuentes cuestionables y pruebas dudosas, presentaban el incidente de Roswell como el encubrimiento definitivo del gobierno, una conspiración de proporciones épicas. El público, cautivado por la intriga y el misterio que rodeaban el caso, devoró estos relatos, consolidando aún más el lugar de Roswell en la tradición ovni. Una de las figuras más influyentes en la saga de Roswell fue Stanton T. Friedman, un físico nuclear convertido en investigador de ovnis que dedicó su vida a descubrir la verdad sobre el incidente. Friedman, un investigador meticuloso con formación científica, aportó un nuevo nivel de credibilidad al campo de los ovnis. Entrevistó minuciosamente a testigos, analizó documentos gubernamentales y desafió sin descanso la versión oficial. El trabajo de Friedman, junto con los esfuerzos de otros investigadores entregados, ayudó a mantener el incidente de Roswell en la escena pública. Se convirtió en un orador muy solicitado, cautivando al público con sus apasionadas presentaciones y sus convincentes pruebas. Desafió al gobierno a confesar lo que realmente sucedió en Roswell, argumentando que el público tenía derecho a saber la verdad. El incidente de Roswell, que en su día fue una curiosidad local, se había convertido en un fenómeno global. Era tema de conversación en salones y aulas, se debatía en los periódicos y en la televisión. Era una historia que se negaba a morir, alimentada por la inquebrantable creencia de que algo extraordinario había ocurrido en el desierto de Nuevo México.